Dios les bendiga, hermanos, una vez más en esta mañana. Le damos gracias a Dios por que amanecimos con una mañana lluviosa. Y pues qué bueno, ¿verdad? Que Dios tiene aún esa misericordia que nos manda el agua. Y en esta mañana vamos a ver esta agua, pero es como el canto que estuvimos cantando, el agua de vida. Vamos a ver la lección número 19. Y esta lección estamos viendo, ya sabemos, aquellos que nos ven, estamos en esta estudio de escuela dominical, estamos viendo en este trimestre las experiencias de la vida en los salmos. Y ahorita en estos que hemos visto, todos los salmos han sido salmos de David, y en esta mañana vamos a ver también un salmo más escrito por él, que es el Salmo 32, un salmo muy, pues, de mucha enseñanza. Como dijimos, los salmos son, ¿qué son los salmos? Cantos, ¿verdad? Son cantos, un cántico, todo el libro de los salmos son cantos. Y este Salmo 32, ahorita vamos a ver más a detalle lo que quiere hablar aquí, o bueno, por qué fue escrito. No, en sí hay cierta, pues hay ciertas opiniones en qué tiempo o qué fue lo que estaba pasando el rey David en este canto, pero en este salmo, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Y como cada mañana, cada estudio tenemos tres objetivos. El primero es descubrir las profundidades de la enseñanza o de aprender del perdón divino. Más enfocado el tema de esta lección, si ustedes lo ven ahí en su expositor, ¿cómo se llama? La dicha del perdón. ¿Qué es dicha? Sí, la tranquilidad que nos da, ¿verdad? La dicha del perdón. Y el perdón es algo que para muchas personas es muy difícil. Inclusive, aún en las iglesias, muchas personas dicen, yo te perdono, pero no te olvido, ¿verdad? No se me olvida. Y perdonar, las personas que piensan de esa manera sobre el perdón, de que dicen, yo te perdono, pero no se me olvida en la mente, pues no los quiero corregir, pero están mal. Porque si el perdón tiene que ser como el pan integral, como completo, sin rencores, sin ninguna ningún partícula de que quede ahí. El perdón tiene que ser total. Y a muchas personas les cuesta perdonar. A todos nos han ofendido alguna vez, nos han hecho algún daño, o nos han o hemos hecho. Amén. Ya llegó el pastor aquí jalándome la oreja. Y muchas veces perdonar, si la persona no es cristiana, es imposible, es difícil perdonar. Perdono, pero no olvido. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a ver lo importante que es el perdón. Por eso el tema de esta lección es la dicha del perdón, ¿verdad? No, es algo que como cristianos debemos aprender a perdonar. Y pues es difícil, pero no imposible. Y ahorita lo vamos a ver por qué Dios de esta manera nos va a hablar en esta mañana, en esta lección. Así que ese es el primer objetivo. Cómo estar en estas enseñanzas, lo que nos enseña esta lección sobre el perdón, y más bien el perdón divino. El segundo es hacer más conciencia de la dicha de saber que siendo perdonado por Dios, que hemos sido perdonados por Dios. Dios en la cruz, ahí con su muerte, Él perdonó, Él pagó por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Ahí el Señor con su sacrificio en la cruz, Él vino a pagar por nuestros pecados. Y no tengo el versículo, no lo dice en esta lección, pero dice que los pecados son, ¿dónde son echados? Al fondo del mar. Y dice, ya no me acordaré más de ellos. Ese es el perdón. Dios, por todo aún le ofendimos, y el Señor
esa dicha del perdón del Señor, el perdón divino, Él dice que se olvida de todos ellos, no se volverá a acordar más de ellos. El tercero objetivo es buscar el perdón de Dios y de sus semejantes y estar dispuestos nosotros a perdonar a otros. Así que bueno, el pensamiento central de esta lección, como está aquí en el expositor, dice: al que se le perdona mucho, mucho ama, y al que se le perdona poco, poco ama. Y ahí en su expositor tiene el texto ario como el texto de oro, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión, pecado, falla, error, ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Se recuerdan? Hace unas semanas estuvimos viendo lo que era la Pascua, ¿verdad? Y lo estuvimos viendo desde Génesis hasta la muerte de Jesús en la cruz. Y vimos cómo el Señor cuando el hombre pecó, tuvo que hacer este sacrificio de este animalito para cubrir el pecado con la sangre de Jesús. ¿Verdad? El Señor Jesús, 4000 años después, Él viene y con su muerte en la cruz, la misma acción que hizo Dios en el principio, pero ahora con el Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios, Él vino y con su sangre cubrió nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, bueno, si no vieron esas enseñanzas, pues les recomiendo que las vea. Son de mucha enseñanza. Bueno, vamos a empezar aquí en la lección. Vamos a leer el Salmo 32. Lo voy a leer de mi Biblia. Y vamos a ver lo que el Señor, este canto, este Salmo de David nos va a enseñar. Salmo de David 32. Y ahí en su Biblia, como tiene título de la lección, ahí ese salmo también es este nombre que tiene el salmo: la dicha del perdón. Y fíjense cómo comienza, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque porque de día y de noche se agravó ¿qué? Sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, te rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, en este cántico o este salmo de David vamos a entrar un poquito en la historia de lo que se cree aquí. Voy a leer un poquito de cómo está aquí en la introducción. Dice, lo que dice aquí el Salmo de David, el autor. Lo que resulta difícil de determinar en la ocasión en que este poema fue compuesto, sin duda, David no sabía, no sabían, los comentaristas no saben, como dijimos, en el tiempo o qué aflicción estaba pasando, y se da una idea de qué fue lo que por qué fue el motivo de que David escribió este salmo. Y algunos lo relacionan con la terrible experiencia del rey, cuando pecó con Betsabé y mandó darle muerte a Urías. Es por eso que casi todos coinciden que este era el pecado que
la carga que él traía sobre esta maldad, ¿verdad?, que había hecho. Aquí, gracias a Dios, creo que todos saben lo que pasó con el rey David y Betsabé. ¿Hay alguien que no sepa lo que pasó? Todos sabemos, ¿verdad? Pero aquellas personas que nos ven, que no saben lo que hizo el rey David, pues fue un acto de ¿qué? De cobardía, ¿verdad? El rey en un día ocioso, en un día de ociosidad, que se quedó ahí en su palacio y no fue a la batalla, se quedó viendo Facebook y viendo Netflix y viendo otras cosas, viendo por las ventanas a los vecinos. Bueno, se quedó ahí de ocioso, no fue a pelear y se quedó pues en el palacio. Y ahí en lo que estamos viendo, bueno, me ha estado gustando viendo esto, todo lo que va ahí en la ciudad de Israel, en Jerusalén. Muestran el palacio donde era el palacio de David, y era una, pues era en lo alto y tenía visibilidad, ¿verdad?, para abajo. Y dicen que ahí donde enseñan lo que era el palacio de David, pues ven y suponen, creen que era, de ahí tenía, pues podía ver, ¿verdad?, veía sobre el valle. Y dice que ahí estaba en el balcón y vio ¿a quién? A Betsabé. Y la mandó llamar, y ella era casada, y pues tuvo una relación extramarital, ¿verdad?, con ella. Ay, ¿cómo enseña eso la Biblia, no? Aquí hay muchas cosas que son terribles, pero vamos, sí. Entonces él abusó de su poder, la llamó, y pues ya sabemos, ¿verdad? Bueno, los que no saben, tuvo un hijo con esta mujer. Cuando salió su pecado, la mujer salió embarazada, y cómo encubría. El enemigo también tiene maneras para cubrir el pecado, ¿verdad?, que no salga a la luz. Y él no hallaba cómo sí, andaba en la guerra el esposo, y no hallaba cómo, si el esposo andaba en la guerra, y no hallaba cómo encubrir su pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Agarró a pobre Urias, lo llamó también, lo hizo ver que eran buenos amigos, y le invitó, vente a tomar conmigo, y lo puso bien borracho. Y así lo mandó a la batalla, y lo mandó que lo pusieran al frente de la batalla, a que durmiera con ella, pues sí, pero la intención era mandarlo a la guerra. Y después de eso, lo manda con las mujeres ya tomado, lo manda a la guerra, y pues muere, ¿verdad?, este personaje. Entonces, ese pecado se quedó, en secreto, ¿verdad? Y así también, como el rey David, hay muchas personas que tienen sus pecados guardados y ocultos, sí, y no lo confiesan a Dios. Aún en las iglesias cristianas, ¿verdad?, hay mucho pecado, no solamente de hermanos, de personas en las congregaciones, también maestros, pastores, de todos. Hay personas que cubren su pecado y lo tienen oculto. Entonces, por eso en esta mañana vamos a ver qué terrible es no confesarle a Dios nuestras faltas, ¿verdad?, nuestros pecados. Porque, y no hay fue una gran acto de cobardía, un gran pecado, pero no tiene que ser algo así tan grande para tener oculto. Basta para Dios no hay tamaño de pecado grande o pecado chiquito. El pastor muchas veces nos enseñaba aquí que decía que cuando entra, ¿dónde, hermano?, al H-E-B, y se come una uva sin pagarla, es un pecadito, ¿verdad?, según usted o nosotros. Pero para Dios no hay tamaño de pecado. Hay un pecado, el pecado es pecado, y la palabra de Dios nos dice ahí en Romanos que la paga del pecado es muerte. Entonces, es muy importante que sepamos las consecuencias del pecado. Entonces, aquí los comentaristas creen que era en el tiempo que fue este salmo escrito. Si también dice aquí que si esto fuera así,
este salmo estaría muy relacionado con el Salmo 51. Vamos a darle una leidita al Salmo 51 y veamos qué similitud o qué parecido tiene con este Salmo 51. Fíjense bien. Dice ahí el Salmo 51 por título dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice, comienza este salmo, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en el juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, hasta ahí vamos a leer, y vemos la similitud de este salmo, léalo después en su casa. Entonces, qué terrible es estar en pecado, ¿verdad? Tener un pecado oculto. Es algo que no le quita. Ahorita lo vamos a ver más a detalle cómo se sentía el rey David. Y tener pecados ocultos es algo, quita la paz. No hay pues no hay paz. Cuando, no me recuerdo no me recuerdo si fue un testimonio o está en la palabra de Dios, pero creo que fue un comentario que oí, pero bueno, aquí alguien me puede corregir. Cuando las personas serán condenadas, o las que ya están en el infierno, lo que el pecado no se borra de la, ¿cómo se dice? De la memoria. La conciencia es lo que nos va a estar torturando, ¿verdad? Atormentando, exactamente. Entonces, hermanos, es terrible tener un pecado oculto, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver ahorita cómo el rey David estaba en su condición física, porque el pecado destruye físicamente, se chupa la persona, se deteriora, cae en depresión, en ¿cómo se llama la otra enfermedad que se me va? En tristeza, ansiedad, y es algo que hicimos malo lo está consumiendo, consume a la persona. Usted se imagina, por ejemplo, esta persona que mató a esos 5 niños allá le había dicho que era en Luisiana y no era, fue en arribita de Houston. Ahorita cómo estarán las personas, ¿verdad?, cuando cometen un pecado. ¿Y qué era lo que iba a hacer esta persona? Se escondió y seguramente tenía planeado irse a otro país. Y esas muertes, si era una persona que tuviera conciencia o tuviera algo de luz ahí, ese pecado no lo iba a dejar tranquilo. Y como les dije, no tiene que ser algo así tan grande, pero para que sea considerado ofensas hacia el Señor, pero hay muchas personas que ocultan el pecado, y esa es una carga hacia al que lo cometió. Entonces, vamos a ver aquí al punto número 1, donde comienza esta lección. Vamos a ver el primer punto, dice, testimonio de un hombre perdonado. A diferencia de las personas o de otros cantos, primero, o de testimonio de personas, cuando dicen lo que hicieron, cuando Dios lo perdonó, muchas personas dicen, primero comienzan dan su testimonio, ¿verdad?, de lo que hicieron, y luego ya dicen, pues gracias a Dios, Dios me perdonó de lo que hice. Pero aquí el rey David, si ustedes se dieron cuenta, ¿cómo comienza? Primero comienza dando gloria a Dios. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Entonces, el primer punto de esta lección, el testimonio de un hombre perdonado. Y lo vamos a ver del 1 al 4, y el 1 y el 2, cómo se siente ahora. Fíjense lo que dice el versículo 1 y 2, dice, bienaventurado. Y ya sabemos que bienaventurado quiere decir dichoso. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que, si hay alguna persona por ahí que se cree muy justa, que no ha pecado, que diga, pues yo no estoy en la condición de ustedes, yo nunca he pecado. La palabra de Dios dice que en cuantos todos pecaron, y todos significa todos, o sea, no hay justo ni a uno solo, todos, desde la persona que desde Adán hasta nuestros días, hasta la última persona que ha nacido en este segundo, esa persona va a ser una persona pecadora. Y dice la palabra de Dios que no hay ni un justo. Entonces, porque hay personas que creen que dicen o piensan que dicen, ustedes van a la iglesia porque son pecadores y necesitan perdón. Yo no he cometido pecado así para que no necesito en cierta manera como de Dios, o a mí Dios me da ciertos privilegios porque me considero puro, porque no he pecado o no he hecho lo que tú has hecho. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en la carta de Juan, lo que nos enseña. La primera de Juan, ¿dónde estoy? Estoy acá con Pedro. Dice, fíjense, ahí en la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice de esta manera: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y fíjense cómo dice el capítulo, ¿alguien lo quiere leer? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué pecado está diciendo ahí? La mentira, ¿verdad? Entonces dice, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí sigue para las personas que se creen muy justas, que se creen que no necesitan a Dios, que dicen, yo no he pecado, en realidad yo soy bueno, estoy bien delante de Dios, no necesito nada de Él, o se creen que son librados de la ira de Dios. Y dice el versículo 8, ¿lo lee alguien? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué palabras, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, ¿quién se hace el tontito? Nos engañamos nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque así hay muchas personas que creen, dicen, no, pues yo no he pecado, yo no necesito. Entonces, aquí dice que la palabra de Dios que se engañan ellos mismos y la verdad no está en ellos. Ahora, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, y aquí quiero aclarar, no está hablando, porque estaba viendo un video muy bueno sobre el hijo pródigo, y lo estaba viendo, solamente tiene música, y es una predicación, como quien dice, con solamente imágenes, ¿verdad? Leyendo y viendo la imagen, nomás que está en inglés, no sé cómo la entendí, pero está en inglés, pero solamente viendo las imágenes, es una predicación, y leyendo. Entonces, ya al terminar, pues no sabía que era un video católico, y ya al terminar el video dice, corre rápidamente a tu padre más cercano y confiésale tus pecados. Dije, uy, híjole, apenas lo iba a compartir, iba a hacer así share. Y dije, no. Entonces, fíjense, dice el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, no que vayas a decirle al pastor ni al hermano, no. ¿A dónde se tiene que acudir?
a Dios directamente. Dios nos ha dado esa libertad de poder llegar a su presencia directamente, venir confiadamente al trono de la gracia, donde encontraremos oportuno socorro, ¿verdad? Ahí en Hebreos 4:16 me parece. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, aquí quiero aclarar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿verdad? No está hablando de otra persona intermediaria, está hablando, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mande. Nomás te quería decir para las personas que no saben de lo que, de por qué fue escrito el Salmo 32, está en segunda de Samuel 11, el capítulo 11, o sea, lo que pasó con David y Betsabé, porque como no pudiste explicar muchas cosas, o sea, está ahí todo lo que pasó. Para los que no, sí. Segundo libro de Samuel, ¿qué? Segunda de Samuel, capítulo 11. Todo el capítulo 11. Bueno, aquellas personas que nos ven, ahí la hermana Luz nos dio luz, aquí con la palabra de Dios, capítulo 11, ¿verdad? Así, ahí dice David y Betsabé, todo lo que aconteció, ahí está en la palabra de Dios. No lo vamos a leer porque nos toma más tiempo, pero léanlo. Ahí tienes por sobretítulo David y Betsabé, todo lo que pasó. Ya lo dije, primer libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Todo el capítulo 11, ahí está la historia del rey David. Aquellos que no conocen esta historia. Bueno, entonces aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay muchas personas que cometen un pecado y creen que su pecado es imperdonable. Yo conozco muchas personas que dicen, Dios no tiene, yo no tengo perdón de Dios, dicen ellos. Y toman esa, no sé si es como excusa para no acercarse a Dios y decir, no, Dios no me puede perdonar mi maldad. Y les digo, si Hitler le hubiera pedido perdón a Dios, Dios le hubiera perdonado, aunque mató quién sabe cuántas personas. Si cualquier persona, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Incluso al mismo Judas que entregó al Señor, si se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Al rey Saúl, si hubiera pedido perdón por su desobediencia, el Señor le hubiera perdonado. Hay otros reyes en la Biblia que hicieron cosas más terribles que las del rey Saúl. Y Dios, algunos de ellos, no me acuerdo el nombre de este rey que hizo, fue una persona terrible, pero Dios lo perdonó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O por qué terminaron en condenación? Porque no se arrepintieron, no le pidieron perdón a Dios. Así que, si usted tiene un pecadillo ahí guardado, déselo a Dios, Él nos perdona. Y aquellas personas que creen que no, Dios no puede perdonar su pecado, no, Dios perdona al más miserable, al pecado más cruel que haya cometido. Hermano, disculpe. Sí. Yo creo, pienso yo, ¿verdad? Pero yo he leído tanto que yo creo que eso que dice que muchos creen que no tienen perdón. Sí. Yo creo que ese es trabajo del enemigo en sus mentes. Sí. Para hacerles creer, o sea, él les pone para que ellos no busquen, no haya, o sea, que no busquen al Señor, ¿me entiendes? Sí. Los tiene metidos en esa culpabilidad, hermano. Sí. No tiene salvación, pero yo digo que ese es trabajo del diablo. Sí, es esa. Sí, porque esas personas creen que no pueden alcanzar perdón, ¿verdad? Yo he platicado con personas que les digo esto, que no hay pecado que Dios no puede perdonar y dicen, ay, así de fácil. No, tiene que pagar. No, sí, la paga del pecado es muerte y el pecado trae consecuencias, ¿verdad? Como, por ejemplo, una persona que comete un crimen, un asesinato, paga por su crimen, ¿dónde? En la cárcel, ¿verdad? Una persona que a lo mejor no es un pecado de
de muerte que va a la cárcel, pero una persona, una adúltera. ¿Qué es una adúltera? O un adúltero. Bueno, sí, o sea, hablo de los dos, para que no me brinquen aquí. Pero ¿qué es una persona adúltera? Que tiene sexo fuera del matrimonio. Ok, aparte de que ya es pecado, él puede vivir con ese pecado ahí de meterse con una con otra y tener muchas mujeres, pero ¿cuál es la consecuencia? La familia se termina, se quiebra, se pierden los hijos, una parte de esos, y la otra y el fornicario. ¿Qué es lo que pasa? Yo he conocido hermanos, porque se arrepintieron, uno de ellos murió hace poco, y pues él no estaba casado, pero tenía, fornicaba, o sea, tenía novias y se metía con ellas y todo. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues contrajo el SIDA y murió. Es la consecuencia del pecado. Dios es grande y lo perdonó, se arrepintió de lo que había hecho, pero la consecuencia, esa nadie la quita. Entonces, es terrible tener pecados ocultos. Entonces, ahí en el versículo 10, la primera de Juan, dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a Dios, a Él, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que, bueno, hay consecuencia del pecado. Es terrible tener pecados guardados, pero Dios nos da la solución, nos da el confortamiento. Dice ahí el capítulo 2, y nos dice, fíjense cómo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que vivan pecando y sigan dando vuelo a la hilacha. Para que no pequéis, porque hoy se predica diferente. Como les dije, ahora creen que el cristiano, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, tenemos carta abierta para vivir en pecado, y no es así. El Señor quiere que vivamos una vida no pecando. Ahora, cometemos pecados. Por eso dice aquí que el que dice que no ha cometido pecado, alguna vez, ya siendo salvos, cometemos pecados. Y como dijimos, para Dios no hay que es pecado grande, pecado chico. Pecado es pecado. Por ejemplo, le hablan a la hermana o hermano, y le dicen, ¿está tu mamá? Y la mamá que le dice, dile que no estoy, dile que ya me fui. Es un pecadillo chiquillo, ¿verdad? ¿Y qué fue? ¿Qué pecado es? Mentira, ¿verdad? Y son, dice, bueno, no me quiero meter en este tema, porque aquí está el pastor, ya tiene el bastón bien puesto. Pero, sí, aquí nos dice claramente, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequemos. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Entonces, no nos da esto porque muchos hermanos que viven en pecado este es su versículo favorito para decir, como para cubrirse, ¿verdad? De que, abogado tenemos para... No, si la persona sigue constante practicando el pecado, esa persona no ha sido salva. Dice, la verdad no está en esa persona. Entonces, seamos conscientes. Y esta no es una carta para vivir libres o cometiendo pecado, no. El Señor quiere que vivamos una vida apartada. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por eso aquí nos volvemos acá al Salmo 32, y como es lo que nos enseña este Salmo, fíjense bien, aquí este Salmo, el rey David dice, por eso tiene por título, la dicha del perdón. Estoy muy lejos, 32, perdón. Dice, bienaventurado aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso.
no solamente tenemos esa dicha como cristianos de que ya nuestros pecados han sido perdonados, sino que tenemos ese gozo, esa confianza que el Señor nos da. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, una vez más, dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿verdad? Por eso muchas personas se creen muy astutas y dicen, no, pues eso no se lo digo a Dios, pues como quiera no se va a dar cuenta, no hay pecado que no sepa Dios. Y Dios sabe todo lo que hemos hecho. Aquí, por ejemplo, el rey David, ustedes creen o piensan, ahorita, bueno, cuando estaba estudiando esta lección me vino a la mente, no hay nada que podamos esconder de Dios. Dice el Salmo, si alguien me lo recuerda, dice, si yo subo hasta allá, hasta el cielo, dice, allá estás tú. Y si me fuere hasta la profundidad del mar, ahí estás tú. Así que no hay manera en donde nos podamos esconder de la presencia de Dios. Entonces, cualquier pecado, así como aquí el rey David, que no confesaba esta iniquidad que había hecho, ¿ustedes creen que Dios no la sabía? ¿O creen que Dios no sabe el pecado que usted está ocultando? Entonces, ¿cuál es lo que pasa aquí? Lo que quiere Dios es que se lo confesemos, que no haya engaño a nosotros sobre Él. Aquí me muestran, no está en la lección, pero ahorita se me vino a la mente. ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando cometieron pecado? Dice, no me recuerdo, a ver si encuentro el versículo, a ver si alguien dice, es que oímos tu voz y después de que pecaron, tuvimos miedo. Dice en el Génesis 3:7, bueno, vamos a leer un poquito de atrás. Bueno, el 4 le dice ahí, Satanás le dijo, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Ahí la estaba incitando pues a cometer el pecado, ¿verdad?, de desobediencia. Le dice, la serpiente le dijo, no morirás, sino sabe Dios que el día que comas de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y después ya continúa ahí aquí sí especifica la mujer. No es guerra, ¿verdad? Pero bueno. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Y qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron, ¿qué pasó? Que estaban desnudos, ¿verdad? Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Ahí, cuando, antes de que cometieran pecado, aquí hablaban con Dios, estaban en la presencia de Dios, tenían comunión con Dios, pero el pecado les abrió los ojos, ¿verdad? Eso es Salmo 139, 7 y 8. 139, 7 y 8. ¿Cuál era el? Sí, bueno, a ver, lo voy a leer rapidito. Salmo 139. Fíjense bien, no hay manera que podamos esconder nuestra 7 y 8. Y el 1 dice que tú me has examinado. Amén. Dice el Salmo 139, dice, oh Jehová, es otro salmo de David también, dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde los ojos de mis pensamientos. ¿Se recuerdan a Jesús cuando él estaba predicando y no tenía que decir la persona nada, solamente él sabía lo que su mente estaba pensando, decía, y él sabía que estaban pensando lo que hablaban y pensaban de él, escudriñando mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que le podamos esconder a Dios. Versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, ¿verdad? Por eso cuando, por ejemplo, venimos a el culto de oración los miércoles, todas las cosas que ya traemos en la mente para orar por las cosas que el Señor ya las conoce.
Él sabe todo. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dice ahí el versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y si subiere a los cielos, ahí estás tú. Aquí solamente hago un paréntesis porque se me vino, ¿cómo se dice cuando sale? Estoy improvisando mucho, pero me recuerda aquí cuando aquellas personas que son mucho de ciencia, que dice, lo digo solamente porque se me vino a la cabeza, pero había un astronauta, bueno, como se burlan de Dios, ¿verdad? De que dicen que Dios no existe, las gentes estudiosas, entre comillas, y está la de un astronauta que está en el espacio según con el traje y todo, y tiene un letrero y dice, subí al cielo y no está aquí. Y como burlándose, ¿verdad? Todavía ahí lo tengo en una computadora esa foto. Y ahí en el otro, el que le pone el comentario abajo, le dice, espérate unas horas que se te acabe el oxígeno y lo vas a conocer. Bueno, solamente era pero bueno. A donde hubiera subido, ¿a dónde iré de tu presencia? Dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí tú estás, ahí tú estás. Y si tomare alas del alba y habitare al extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que no hay manera de encubrir un pecado, ¿verdad? Delante de Dios. Dios lo sabe. Y aquí, como el rey David, él vivía con esa inquietud. Quiero ponerme en sus pies un momento de David y en la noche, ¿verdad? Pensar, qué cobarde fui de haber hecho eso. Y más no solamente cometer adulterio, sino el acto que cometió de hacer con este pobre Urías. Pero Dios lo sabía, Dios lo que quería era que la persona se arrepintiera, ¿verdad? Por eso el mensaje del Evangelio, Dios sabe que pecamos, Dios sabe que hemos pecado delante de Él. Dios conoce toda nuestra vida, dice aquí que Él conoce nuestro levantar y nuestro acostarse. Él conoce, no hay nada que Dios no conozca de nosotros. Y a eso fue lo que vino el Hijo de Dios. Y así como aquí el rey David, Él es fiel y justo, como lo dice ya Dios aquí en la tierra por medio de Jesús. Dice que tenemos abogado, ¿verdad? Él lo que quiere que nosotros le confesemos nuestro pecado, ¿no? Que nos arrepintamos. Por eso el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, para que pueda haber salvación, primero tiene que haber arrepentimiento. Y ese fue el mensaje de Cristo, arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado, ¿verdad? Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y lo que Dios quiere es, antes de ser salvo, porque la otra vez estaba viendo un gran predicador una iglesia, estaba muy bien el mensaje, y hace el llamado a las personas para que vengan a recibir a Cristo, pero no menciona el arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y eso es lo que le faltó, le dije a mi esposa, le faltó un centavo para el dólar a ese predicador. Hizo muy bien todo el llamado, pero al final no hizo el llamado del arrepentimiento. Pero bueno, si usted nos está viendo y no es salvo, y no ha confesado a Cristo como su Salvador, primero, antes de cualquier paso, arrepiéntase de sus pecados. Y Dios Él es fiel y justo, y Él perdonará todas nuestras iniquidades. Bueno, seguimos aquí con este salmo. Dice, la consecuencia del pecado. Aquí ya se siente, quería terminar con este punto aquí, donde la dicha del perdón. Dice, bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad
y cuyo espíritu no hay engaño. Cuando partamos de este mundo, si somos fieles cristianos y confesamos nuestros pecados con Él y tenemos una comunión con Él y no hay engaño en nosotros en Él, cuando pasemos a mejor vida, tengan la confianza, esa es la confianza, la dichosa, la dicha, de que cuando pasemos de esta vida a la otra, tenemos esa seguridad que Dios no nos va a reprochar, ¿verdad? Porque Él nos está recibiendo. Esa es la garantía que Dios nos da, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados a Él y creemos en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. 5 minutos, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos esa bienaventuranza. Después dice la consecuencia, lo que le pasó por encubrir este pecado. Dice, mientras callé, por todo el tiempo que estuvo callado, dice que ¿qué le pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque el día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor sequedad de verano. Entonces, como dijimos, ¿verdad? El pecado, cuando la persona trae algo ahí que sabe que no lo ha confesado, esa persona pues vive una vida pues miserable, como la vivía aquí, la describe aquí en el Salmo 51. Pero hay solución, fíjense bien. Dice, mi pecado declaré, versículo 5, en el 32, Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿verdad? Ahora dijimos que el pecado trae consecuencias. Aquellas personas que nos ven y no conocen esta historia, el rey David pasó por un sufrimiento, por las consecuencias de su pecado. Cuando se tuvo esta relación extramarital con esta persona, le nació un hijo, ¿verdad? Y dice ahí en la palabra de Dios, en esta historia, ahí adelantito donde se nos dio en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, dice que este niño cayó en enfermedad y afligía su alma David porque Dios le sanara al bebé. ¿Y qué le pasó al bebé? Se murió, Dios se lo quitó y tuvo ese sufrimiento el rey David. Esa es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Dios no nos solapa, no nos alcahuetea, ¿cómo se dice? Sí, es que no somos mexicanos, hermano, tenemos otra palabra. Alcahuete, ¿alguien conoce? Sí, no, Dios no nos, ¿cómo dijiste? No nos consiente, pero, sí, bueno, Dios no nos solapa, no nos... Sí, no nos, ay, mi hijito pecó, ay, te lo perdono. No, todo pecado tiene consecuencias. Y entonces aquí el rey David le quitó la vida a su hijo, ¿verdad? Entonces dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y lo perdonó. Pero la consecuencia de esa desobediencia o de ese pecado, pues lo pasó, ¿verdad? Por esto orará, versículo 6, a ti todo santo, por ti orará a ti todo santo en el tiempo en que aquí va a ser hallado. Ciertamente, en la inundación, muchas aguas no llegarán a esas casas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de las angustias, con cánticos de liberación me rodeas. Dice, te haré entender, aquí ya es Dios hablando, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo, ya no vamos a tener tiempo de entrar en estos detalles, pero no seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabastro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí el Señor nos habla, nos dice, ¿verdad?, que no nos compara con estos animales. Él quiere que confesemos nuestro pecado, que nos arrepintamos y que no seamos burros o caballos, porque estaba viendo este caballo
que cayó de cabeza y cayó sobre un peñasco y estaba el caballo ahí. Esa persona hizo lo posible para quitar esa piedra y salvar a ese animal. Lo hizo y le dio libertad, lo abrió, salió el caballo y el caballo no fue para decirle, oh, gracias porque me salvaste la vida, no. Luego, vámonos. Entonces no seamos, Dios nos compara aquí con estos animalitos, que no sean como el caballo, que se le tienen que poner frenos para que puedan obedecer. Muchos, versículo 10 ya para terminar, muchos dolores habrá. ¿Para quién? Para aquellos que no se arrepientan. Para el impío. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Por eso este canto es, ¿cómo dice? La dicha del perdón. Alegraos en Jehová y gozaos y justos. Cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Y gracias por ese sacrificio que hizo su Hijo, nosotros tenemos este gozo del perdón también. Así que bueno, para que vivamos una vida tranquila, pues vivamos apartados del pecado, vivamos una vida agradando a Dios, ¿verdad? Y con esa confianza, ese gozo que Dios nos perdonó. Así que bueno, si tiene algún pecadillo por ahí, pues confiéseselo a Dios, porque Él es fiel y justo y Él perdonará todas nuestras transgresiones. Vamos a pasar al descanso y ahorita regresamos a la segunda parte de este servicio.